José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, Estado Trujillo en Venezuela. Fue el primero de 6 hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Por línea materna, descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y por vía paterna, a través de la rama de un tío bisabuelo, se emparentaba con el santo hermano Miguel. Durante su infancia vivió en su pueblo natal, su madre se dedicaba a labores del hogar propias de la época y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Recibió el sacramento del bautismo el 30 de enero de 1865 en el Templo Colonial de Escuque, hoy Santuario Diocesano del Niño Jesús de Escuque. Sus padrinos fueron Tomás Lobo y Perpetua Enríquez. El sacramento de la confirmación se efectuó el 6 de diciembre de 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque, por el señor Juan Bonet, obispo de Mérida. Su madre falleció en 1872 cuando él contaba con 8 años de edad. Su primer maestro fue Pedro Celestino Sánchez, representante de una escuela privada en Iznotú. Durante sus años de estudios envió una recomendación al padre del pequeño José Gregorio para que lo encomendara a estudiar a la capital del país, a los 13 años de edad. José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre le convenció para que estudiara medicina. A partir de ese momento, tomó la medicina como su propia vocación. En 1878, cuando contaba con 13 años y medio, bajó de la Sierra Trujillana hasta Caracas. Al llegar a la capital de Venezuela, inició sus estudios en el Colegio Villegas. José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus años en el Colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas. Llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Entre 1878 y 1882 José Gregorio cursó preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en ese último año. A la edad de 17 años ingresa a la Universidad Central de Venezuela, UCV, para iniciar sus estudios de medicina. En gran parte de las materias de los 6 años de estudio logró la calificación de sobresaliente. Fue el estudiante más destacado en la carrera de medicina en la UCV, siguiendo el mismo desempeño mostrado desde su niñez. Paralelamente a sus estudios de medicina daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas. Aprendió de un amigo sastre a confeccionar ropa masculina y sus propios trajes. Estaba convencido de que, en el hombre el deber ser es la razón del derecho, de manera que el hombre tiene deberes, antes que tener derechos. Al graduarse con el título de doctor en medicina el 29 de junio de 1888, hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano y dominaba el latín y hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Se traslada a ejercer la medicina en su pueblo natal, instalando un consultorio provisional, con el cual extiende su carrera como médico. En 1888, el rector de la UCV, Dominici, ofreció ayudarlo económicamente para establecer un consultorio en Caracas, gesto que José Gregorio agradeció con estas palabras: «Como le agradezco su gesto, doctor Dominici. Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Iznotú no hay médicos y mi puesto está allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos». Hernández se radicó en Iznotú hasta el 30 de julio de 1889, luego de ejercer consecutivamente entre los 3 estados andinos venezolanos, Trujillo, Mérida y Táchira, recorriendo las poblaciones con el fin de establecer un centro para el ejercicio permanente de su profesión. En noviembre de 1889, José Gregorio Hernández ya se encontraba cursando estudios en la Escuela de Medicina de París.
Posteriormente se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica. Culminados sus estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovecha para traer de Europa equipos médicos al Hospital Vargas, por instrucciones del gobierno venezolano. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela en 1891. Hernández regresa de Europa y, en el mes de noviembre de ese año, comienza su actividad como docente en las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela, UCV, convirtiéndose en el fundador de ambas. A Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. Fue el fundador de la Cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina en América, y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina, Elementos de Bacteriología, 1906. También escribió sobre la angina de pecho de naturaleza paludosa junto a Nicanor Guardia, y en 1893 publicó en varios números de la Gaceta Médica. Además de 11 trabajos publicados y 2 que quedaron inéditos en el campo científico, escribió 5 obras literarias. Una de ellas, La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escrita en 1907, quedó inconclusa, durante la pandemia de gripe de 1918 en Venezuela. José Gregorio Hernández visita a los enfermos en Caracas. El 29 de junio de 1919 en horas de la tarde, José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardones a atender a una enferma, pero no pudo llegar porque fue atropellado en la esquina de Amadores, La Pastora, Caracas, Venezuela. El doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. Cuando llegaron al hospital, se encuentran al sacerdote capellán Tomás García Pompa, quien le informó que Hernández había fallecido, a sus 54 años de edad. A las 10 de la mañana del día 30 de junio de 1919, en medio de una multitud, se inició el traslado del féretro de José Gregorio Hernández Cisneros al Paraninfo Universitario de la UCV encima de los hombros de sus estudiantes y discípulos. Luego fue llevado y enterrado en el Cementerio General del Sur. Miles de historias y de milagros acumulados por años convirtieron al médico de los pobres en el santo de los venezolanos mucho antes de su reconocimiento en el Vaticano. La sanación de la niña Yaxuri Solórzano fue el que dio paso a la beatificación de José Gregorio Hernández. En marzo de 2017, Yaxuri Solórzano Ortega, de solo 10 años, recibió un disparo en la cabeza. Sobrevivió, pero los médicos del estado Guárico, donde la pequeña vivía, le diagnosticaron daño cerebral irreversible con graves secuelas neurológicas. Sin embargo, tras la ferviente oración de su madre al entonces venerable doctor José Gregorio Hernández, la niña se recuperó de manera total, caminando, hablando y sin presentar déficit alguno. En un tiempo récord y sin explicación científica. Este milagro fue la clave para su beatificación en 2021. Y ahora de su canonización.